Me parece que no me entendió el profe, pero bueno. Voy a esperarle un ratito que se conecte. A ver, a ver. Juan, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver. Ahí está. Ahí. Ahí está. Buenas, ¿cómo le va, profe? Buenas ¿Cómo anda, mi noches. querido? Buenas ¿Todo noches. bien? ¿Cómo vas? ¿Todo Bárbaro, muy bien? bien. Muy, Me muy bien, alegro. muy bien. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación para charlar un ratito. Eh, Por... Estamos haciendo una serie de entrevistas que de paso aprovechamos también para que sea que quede de material a futuro, porque bueno, venimos charlando con gente de diferentes sectores, un poco con la columna vertebral de la situación que estamos atravesando, ¿no? Pero también aprovechando para, como les decía por mensaje, tocar algunos temas que tienen que ver con aquello que se está quedando como por el momento afuera de la agenda de los medios y que de alguna manera siguen estando presentes, ¿no? Pero bueno, en un parate que es un poco inevitable y hablar de la sociología también desde este lugar, ¿no? Para lo que hemos cursado, porque bueno, por momentos lo voy a tutear, por momentos lo voy a tratar de usted, porque bueno, para los que no saben, docente de la universidad, docente de la facultad, docente mío, por supuesto, en algún momento, y quería charlar porque en muchas ocasiones eh, se ha tocado la sociología de maneras distintas. Bueno, hay diferentes tipos de sociologías puntualmente, pero quería charlar sobre diferentes aspectos que estudia puntualmente la sociología y vincularlas de alguna manera a lo que está pasando con el COVID-19, ¿no? ¿Cómo, Entiendo. cómo está viviendo la cuarentena, el aislamiento social? Y básicamente mal, porque esto no parece como una... Esto no te lo digo desde la sociología, capaz que te lo digo desde... yo estoy atravesado, ¿no? Por lo que he estudiado y no necesariamente sociología. Yo soy licenciado en comunicación social y estoy doctorando Ah, en ciencias sociales. Y donde soy adjunto es en teoría y problemática de la comunicación uno, ¿no? Por ahí como para que no se piense que hablo desde un solo lugar, sino hablo desde lugares que están atravesados, creo yo. Y bueno, nada, o sea, lo que te venía diciendo esto, ¿no? Que hay un estado de cuestión que te hace pensar que estamos viviendo un nuevo modelo, ahí se me hace, ¿no? A mí que es un nuevo modelo, hay una experiencia de un nuevo modelo donde nos están transformando en sujetos nuevos, que son sujetos consumidores nuevos, que ya venimos, ¿no? Ya venimos aprendiendo a comprar de casa, a dialogar vía internet, ya hay cuestiones, pero ahora el sistema nos pide que este sea, ¿no? Como el modelo imperante. Y a ujú. la par de eso, lo que me preocupa mucho es el estado policial, ¿no? El estado policial muy presente, a mí eso me aterra básicamente, ¿no?
la gente con esas ganas de denunciar a otro que hace algo, ¿viste? No, ese tipo de cosas a mí no me gustan. Entiendo las cuestiones del cuidado, entiendo la preocupación por la pandemia, todo eso, pero si trae aparejado gente que denuncia a otra gente, un estado policial, a mí eso, la verdad que, a mí en lo particular, Juan, y que no Ujú. lo hablo como docente de una cátedra, lo hablo desde yo, ¿no? A mí no, no, eso no me gusta. Ahora, la cuestión del aislamiento también lleva, vos nombrás una, ¿no? Que tiene que ver con la acción de la policía, la presencia, esto de las denuncias, pero también un poco también ha movilizado de tener siempre la mirada puesta en el otro, ¿no? Es decir, bueno, a ver, quién cumple la regla, quién no la cumple, y inclusive hasta llegar a hacer una especie de juicio de valor, ¿no? El otro es malo porque no cumple la regla que me están diciendo que hay que Claro. cumplir. Sí, 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 a mí, como te digo, a mí eso me parece altamente preocupante, ¿no? Ujú. La regulación de todo, ¿no? La regulación desde sentirnos consumidores, la regulación desde sentirnos ciudadanos, la regulación de tener que controlar al otro, no solamente controlarte a vos, lo que haces, lo que pensás, lo que decís, cómo te higienizás, sino también tu mirada puesta en esos otros, ¿no? Eso es altamente preocupante para mí. Ahora, Que te pidan los datos. en este tema de la construcción social, lo individual o los cambios de actitud individual afectan al colectivo, afectan a lo comunitario. Y que lo individual no es solo, lo individual es ese diálogo entre lo individual y lo social, ¿me entendés? O sea, Ujú. a ver, ¿en qué sentido me lo preguntas, Luis? No, porque siempre creo que tenemos hace mucho tiempo una mirada del individualismo, de lo que yo hago solamente me afecta a mí, no afecta a nadie más. Y en este caso estamos viendo bueno, el mensaje por lo menos desde los gobiernos a nivel nacional es salimos entre todos, es una cuestión de conjunto, hay que dejar Ah, intereses personales de lado. Evidentemente acá se muestra que lo individual sí afecta a lo social, que por ahí a veces uno lo pasa por el lado de uno, no lo piensa tanto y dice, bueno, ¿en qué puede afectar lo que yo haga o la actitud que yo tenga frente a una situación, ¿no? a ver, ahí hay dos cosas que yo podría entender de lo que me estás diciendo, ¿no? A ver. Una es, sí, o sea, yo creo que hubo un clima de época, hay un clima de época todavía que piensa en la idea del sujeto que se hace solo, ¿no? El sujeto este que todo pasa por su responsabilidad y el sujeto al cual no le preocupan los demás. Bueno, esa es una construcción de sujeto muy neoliberal, ¿no? Un sujeto que busca su propio hedonismo y que te enseñan a pensar de que tenés que buscar tu propio hedonismo, tu propio placer en detrimento del placer de los otros. Que lo tuvimos hasta hace Ese muy poco, sujeto, ¿no? sí, Lo sí, ese tuvimos hasta hace sujeto poco. individual. Pero bueno, pero todavía Claro. existe, no, no es un paradigma que se haya terminado, sigue imperando. Pero por otro lado tenés la posibilidad esta de pensarte en relación al otro, pensarte empáticamente, ¿no? Que es lo que por ahí se propone desde este gobierno. Ujú. Sí, No me gusta cuando lo propone desde el punto de vista de con la policía al lado, ¿no? Pero bueno, claro, claro, sí, la verdad que a veces creo que se justifica ese tipo de actitudes o de medidas con el hecho de que, bueno, somos como nenes caprichosos que no entendemos que es una cuestión grave y por eso hay que sacar la fuerza policial o endurecer medidas, ¿no? Que en definitiva terminan poniéndonos en una situación bastante complicada entre nosotros, si es que queremos construir algo en lo social. Recién, bueno, es una medida que por ahí se ha sentido más cruda aquí en la provincia, pero la cuestión social es una construcción, ¿no? Es una cosa que estamos todos los actores que intervenimos en la sociedad un poco involucrados y un poco somos responsables de todo esto. Qué aporte dan los gobiernos cuando salen a hablar acerca de lo que estamos viviendo? ¿Cuál es el aporte, además de lo informativo, ¿no? ¿cuál es el aporte de los gobiernos? Y bueno, los gobiernos no son los mismos, ¿no? No es lo Ujú. mismo el gobierno norteamericano que el gobierno
que los gobiernos suecos, que el gobierno sueco, ¿no? Cada gobierno creo que está respondiendo básicamente a lo que está entendiendo que está pasando en su contexto y en su región. Por ahí desacertadamente o acertadamente, pero eso ya la historia será la que empezará a juzgar, ¿no? Cada gobierno responde también y está respondiendo al público, a su público objetivo, al público que lo votó. Ujú. Sí, bueno, es muy distinto, ¿no? A lo que se ve por ahí a nivel nacional que de lo que se percibe en la provincia. Ah, en ese sentido me decís vos. Y Sí, bueno, sí, 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 creo que la provincia está, sí, está en otro lugar, y básicamente porque los casos que tenemos, no tenemos casos, nos dicen que no tenemos casos, así que creo que se está regulando desde esta perspectiva. La verdad que mucho ujú, no lo tengo muy pensado, ¿qué querés que te diga, Luis, a bien, esa cuestión, ¿no? bien. También, Sí, también no, busco mis sí, placeres sí. hedonistas yo, ojo, o sea, no es que crea que todo es comunitario, también tengo placeres hedonistas que me gustan mucho, comer, me gusta Claro, compartir, bueno, nada, nada. No, no todo el tiempo vivo pensando en la sociología no, por como un hecho, supuesto, por supuesto. como un Y hecho que va a hablando, regular mi vida siempre. claro, hablando justamente eso, ¿no? De las salidas que un poco también son las que alimentan los vínculos, no sé si has tenido la posibilidad ya de poder salir a comer con amigos, el aprovechar el esparcimiento. Todo, lo hice todo, Luis. Bien. Y Sí, sí, cómo sí. es? ¿Va a haber un cambio? Porque muchos hablan por ahí desde la mera opinión que en definitiva los vínculos vamos a tener como que empezar a construirlos de una manera diferente. En algún tiempo se hablaba de que las redes sociales por ahí alejaban a las personas y hoy las redes sociales son las que las están acercando, que los protocolos por ahí son cuestiones que nos limitan la cercanía y hoy los protocolos son los que se están implementando. Bueno, yo ahora, por ejemplo, estoy tomando mate y seguramente de acá a 2 meses no lo voy a poder seguir compartiendo con amigos de la facultad o amigos del trabajo. Cómo se Claro. empiezan a construir vínculos ahora? Yo creo que eso pasa también por una cuestión de pensarnos como sujetos que no necesariamente estamos atados a una sola forma de ser, Mm, ¿no? Si me preguntas a mí nunca me gustó compartir el mate con mucha gente. O sea claro. que para mí el cambio no va a ser brusco. Eh, no me gusta abrazarme ni besarme con todo el mundo, solamente con determinadas personas. O sea que para mí el cambio no es brusco, ¿me entendés? Claro. O sea, esto de pensar que todos los argentinos, todos lo hacemos, nos gusta determinado tipo de cosas, hay gente que la va a sufrir y hay gente que se va a tener que reacomodar a este cambio de época, ¿no? Qué sé yo. Si me decís, hoy por hoy, un beso, un contacto, forma parte de nuestra vida cotidiana. Cuando el beso sea revolucionario, sí, ahí sí, me parecería interesante. Pero por ahora no lo veo tan revolucionario el beso. Ni Claro. a Sí, compartir un bueno, mate con otro. Hoy por hoy, ¿no? claro, bueno, de hecho, si uno piensa por ahí en la década del 30, por ejemplo, que entre dos hombres se saludaran con un beso, ahí sí era revolucionario, ¿no? Por ahí ahora se ha ¿No? naturalizado, que ha llegado a ser como algo muy común. Sí, 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 sí. Bueno, todavía hay países en los cuales eso es una extrañeza, una rareza, ¿no? Ah, Que dos hombres se den un beso tanto afectivamente como homoeróticamente todavía es raro. ujú. Así que, como te digo, todo responde a las circunstancias y se me hace el contexto del lugar donde uno está ahí y la trayectoria que tiene encima ese contexto, ¿no? Ujú. Sí, yo cuando pensaba en esto, también se me cruzaba esto de la generalización, ¿no? Si bien somos un conjunto, cada uno viene con su carga personal y también se me cruzaban muchas cosas que a mí cuando yo te decía al principio, esto de aquellas cosas que están quedando como en stand-by, ¿no? Uno a veces piensa en Mm. la economía se perdió, bueno, ya sabemos todo lo que significa que se paralice la economía, pero cuando se paralizan cosas que tienen que ver con lo que nos pasa todos los días, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en la violencia de género, en cuestiones sociales como la despenalización del aborto, cuestiones más que son muy necesarias y que están paralizadas,
puede llegar a pasar en una sociedad, te lo pregunto desde la ignorancia total, puede llegar a pasar que esos avances en diferentes luchas se vean como, tengan un retroceso. Eh, Dicen que sí. A ver, suponte Maristeles Vampa en uno de los libros más interesantes que yo leí, que terminé, ¿viste? Ujú. Tiene muchos libros interesantes. Perdón, Maristeles Vampa, estoy nombrando cualquiera. Elizabeth Gelin. Hay un texto de ella que se llama Paña Afecto, que es muy interesante, ¿no? Que muestra el cambio de las familias después de las crisis del 2000. Y muestra, ¿no?, cómo hubo un retroceso muy grande y un reforzamiento del machismo, ¿no?, cuando la economía se ha retraído en los hogares. Y es interesante ver eso, ¿no? Cómo estamos. Sí, puede ser un retroceso para algunos sectores, sí. Hay sectores que lo padecen. Los sectores populares van a padecer eso, seguro. Y hay Ujú. otros sectores que lo van a pensar, ¿me entendés? Así que no todos vamos a vivir la crisis de la misma manera o la estamos atravesando de la misma manera. Hay gente que se va a dedicar a pensar lo que está pasando y hay otra gente que realmente la va a padecer. La va a Ujú. padecer, que van a volver a padecer todas estas cuestiones de la violencia, que es lo más preocupante, ¿no? La violencia doméstica, de algunos varones sobre las mujeres y de los varones sobre niños y jóvenes, ¿no? Es muy, muy preocupante, sí, como el elemento emergente ese en las familias en general, ¿no? Ujú. Y a Y partir de esto, sí que en las familias hay un ánimo caldeado, ¿no? Esta cosa de estar todo el tiempo juntos ya de por sí debe ser complicado. Yo vivo solo con mi perro, así que vivimos muy bien los dos. sí, me imagino, no, sí, la verdad que a veces fuera de lo político partidario, cuando a veces escucha a los gobiernos, no solamente aquí en Argentina, sino en el resto del mundo, da la impresión que el mensaje sigue siendo por ahí para la clase media que un poco la puede aguantar, ¿no? En lo económico, pero también en esta cuestión de el convivir todo el tiempo, no estamos como, yo también estoy acostumbrado por ahí a ver 2 o 3 horas a la familia por cuestiones laborales, de agenda cruzada, y, y la pandemia también nos ha puesto a todos en el mismo lugar, con nuestras individualidades, tratando de construir algo colectivo ahí dentro de esas 4 paredes, ¿no? Que son que es la casa de cada uno. Pero a mí, sinceramente, yo cuando te preguntaba esto, eh, a mí me generaba mucha intriga, ¿no? Me acuerdo cuando se debatió en el Senado el proyecto de despenalización del aborto, yo decía, más allá del resultado, más allá de las posiciones, qué bueno que en tantos años, yo tengo 31, que en 31 años era la primera vez que veía que en el Congreso de la Nación se estaba debatiendo un tema que realmente estaba dentro de la agenda de la sociedad, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué problema sería o qué grave sería para la sociedad, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, que todas esas luchas, más allá de las posiciones, lo repito, y de los resultados, se vean estancadas? Porque Sí, primero vamos a tener que pensar primero en cómo resolvemos la parte económica y después pensar en todas esas cosas. sí. Bueno, también es algo que nos hacen pensar que hay que resolver primero lo económico, ¿no? Ujú. Como hacernos creer o hacernos necesitar lo económico hasta por sobre la salud. Hay que ver, ¿no? Yo escucho muchas cosas, pero tampoco hay nuevas formas, nadie nos está planteando, o capaz que yo no he leído, pero nuevas formas de economía, ¿no? Alternativas a esta. Ujú. No he escuchado y voces que nos estén repitiendo eso, por lo menos yo. Siempre es salir de esto y cómo vamos a salir económicamente y no se pone en discusión el sistema económico, porque Claro. también el sistema económico ha llevado a esto, ¿no? Ujú. El sistema económico Sí, también forma parte. Cada vez que hay una crisis como esta, es una crisis también que está atravesada por lo económico. Y el capitalismo es un gran culpable de generar crisis económicas y crisis sanitarias y diferentes tipos de crisis, ¿no? Crisis ecológicas. El capitalismo las está generando. ujú. Sí, ahora lo llamativo, yo Tampoco lo lo digo desde una charlaba. perspectiva socialista y de izquierda, ¿no? Como el capitalismo, como el gran malo, ¿no? Si yo te digo, Sí, como no hay un socialismo, o sea, con una cara, con otra cara, nos está mostrando esta sola cara. Y esta sí. sola cara que nos muestra el capitalismo es monstruosa. Es monstruosa. O sea, el tema
la virtud se encuentra en los equilibrios, ¿no? No en los extremos, y por ahí este sistema que tenemos que es tan extremo, que excluye, y que de alguna manera también uno cuando recorre sectores como, por ejemplo, de lo que estamos hablando mucho en los medios hoy, ¿no? Que tiene que ver con los sectores vulnerables, como la Villa 31, pero los sectores también aquí en Jujuy que se han visto muy afectados, también uno ve que mientras algunos estamos entreteniéndonos con una película en Netflix, ¿no? Porque nos sentimos agobiados, hay otros que no tienen absolutamente nada y tiene que ver justamente con ese sistema que nos lleva a esos puntos tan extremos, ¿no? De tanta desigualdad. Y te quiero preguntar sobre, vinculado a este tema también, es si nosotros tenemos el uso habitual o la educación sobre lo que significa la equidad. Si nosotros la tenemos, si nosotros como sujetos Tenemos tenemos, incorporado esto de la equidad, porque siempre hablamos de igualdades, pero la igualdad por ahí es bueno para todos repartirlo la misma cantidad, pero la equidad va más allá de eso, ¿no? no, sí, sí, totalmente. Yo creo que como especie puede ser que la tengamos. Es bueno que no creo que sea solamente una cuestión biológica, ¿no? Que Claro. eso salga. Por ahí puede ser, no sé, no conozco estudios al respecto, pero también es bueno ejercitarlo, ¿no? Pero eso se ejercita desde que estás en tu casa, desde que estás en el colegio, desde que estás en la universidad, desde que te juntás con un grupo de pares. Y un gran aliado de pensar la equidad es pensar empáticamente en el otro, ¿no? Claro. No pensarlo de como te quiere hacer creer algunas corrientes, como el otro como tu competencia, Mm, el otro como alguien que viene a robar tu trabajo, el otro como alguien que... Volvemos a esta cosa, ¿no? El otro es como el que hay que denunciar porque hace algo malo y no puedes comprender por qué el otro sale. Eh, claro. Vos decís, bueno, está saliendo, hay que denunciarlo. No, capaz que el otro trabaja, ¿viste? Está haciendo algo que vos no te lo puedes dar la cabeza. Y hay que entender que a uno no le da la cabeza para entender siempre al otro y hay que dejar que el otro sea también, ¿no? Sí, Eh, además es un poco un ejercicio, imagino también, porque es un eh, ejercicio ta- constante, es un también ejercicio pensar constante. también pensar por ahí que el otro que no está saliendo a trabajar, no está saliendo a hacer nada, entre comillas, productivo, Mm, tal vez está teniendo una necesidad de esto que nos pasa a todos, ¿no? Del contacto con el otro, porque también es como para estudiarlo también, ¿no? ¿Qué nos lleva a frente a una decisión de aislamiento, salir de casa e ir a encontrarnos, por ejemplo, que lo hemos visto en muchas noticias por ahí, para encontrarse con una novia, con un novio, o ir a sí, visitar a un totalmente. pariente, y nos olvidamos por ahí Sí, de esa parte, de esa necesidad que también tenemos todos. claro, sí, totalmente, totalmente. Hay gente que todavía tiene eso, ¿no? La necesidad de compartir, lo cual Claro, está bárbaro, pero bueno, capaz que vos haces eso y en ese pequeño acto también estás jodiendo algo, ¿no? En el proceso. claro. Eh, pero bueno, no, por ahora todavía hay cosas que, estas formas de vivir la pandemia, lo que me preocupa es eso, ¿no? Como yo te digo, más que capaz que tampoco soy muy afectuoso, Luis. Yo tampoco creo, capaz que no soy la persona más indicada para hablarte de afectos. Pero a mí lo que me está preocupando mucho es esta cuestión, ¿no? De las formas en las que, las formas que, de control que se nos están imponiendo, ¿no? A mí eso me asusta, eso me da a entender que el capitalismo está más vivo que nunca y que hay un capitalismo más regulatorio que nunca, un capitalismo más impositivo que nunca. Y es tan impositivo y tan fuertemente normador que hasta te dice cuándo te tenés que abrazar y cuándo no te tenés que abrazar, cuándo te Claro. tenés que besar y cuándo no te tenés que besar. O sea, todas esas necesidades, parecería que hasta lo sexual, va a correr por un decreto, ¿no? Cuándo hay que. Esas formas de regulación, esas son las formas de regulación que a mí me están preocupando, Claro, ¿no? Más allá sí. que, vuelvo a repetirte, los afectos, qué sé yo, no soy muy de eso. Está bien, está bien. Ha cambiado mucho la mirada que se tiene, ¿no? Porque si bien somos, como sociedad somos dinámicos, o sería lo ideal que seamos más dinámicos,
Eh, a principio a mí me daba la sensación de que cuando se empezó a hablar de esto del aislamiento y de que la situación nos afectaba a todo el mundo por igual, yo leía, no me acuerdo qué diario británico era, que por historia siempre fue neoliberal, pero que empezaba como a proponer que, bueno, el Fondo Monetario Internacional iba a tener que desistir de cobrar deudas, que las potencias iban a tener que ser obligadamente solidarias con los países de tercer mundo, como que era un panorama que pintaba que esto no era un cimbronazo para todos y que íbamos a empezar de cero, pero bueno, ha ido como No, una gran cambiando. mentira, una Era gran mentira. mentira. Mentira, claro, acá se refuerza el capitalismo, ¿no? No hay otra. Y aparte un capitalismo más duro, como te decía hace rato, ¿no? Sí, Y que está demostrando quiénes quedan afuera y quiénes quedan adentro. Eso es cada vez más claro, ¿no? Esto que vos sí, me sí. decías hace rato, el barrio 31, es un ejemplo de quienes no han quedado adentro. Sí, de hecho, lo fuerte es que estas dos muertes de las que hablamos de esta semana son gente que no es que era gente pasiva en lo social, sino que era gente que justamente contrae la enfermedad Exactamente. por ser Mm. gente de salida, ¿no? Gente de contacto con los demás, con una Claro, mirada activistas, sí. empática. Ujú. Mm. Sí, sí, es un poco lo que se avisora ahora, ¿no? Que se va a poner mucho más cruda la cosa. ¿La sociedad tiene escapatoria a eso? ¿Hay posibilidades de una revolución Sí, siempre, siempre, siempre? siempre, siempre. Y No, creo pero que como para que también nos hay quede que... el mensaje positivo, nos quede por lo menos la Tampoco, esperanza que puede haber tampoco creo algo. que... Por eso te decía hace rato, ¿no? En un momento, hay un momento en el cual el beso puede ser que se convierta en algo revolucionario. No esperemos quemar cosas. Claro, Como plantean, ¿no? No planeamos quemar cosas ni llevar gente a la guillotina. Capaz que ujú, de pequeñas cuestiones así como empezar a recuperar la empatía, la cuestión del beso, la cuestión del abrazo, en algún momento tenga un sentido más político y pueda constituirse en un elemento absolutamente revolucionario, ¿no? Eso me parece bien interesante, ¿no? Por ahí acercarte también a esas y esos otros que por ahí hace mucho que no veías. Creo que los cambios empiezan así de a poquito, ¿no? En casa y se van generando. mm, Eso creo que esas formas de que uno cambie con otros pueden ser elementos interesantes, ¿no? De pensar una alternativa a este sistema así tan que se viene, ¿no? Tan duro. claro, Y también creo en la posibilidad de decir que no. O sea, creo que todos, hasta que el que está más copado con esto, con estas formas de control y así, pueda hasta llegar a decir, no, esto no está bueno, ¿no? Y está bueno. sí, 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 yo sí. estoy convencido de eso. Sí, Bueno, sí, está por ahí bueno eso de pensar. lo- dice Lore, yo extraño abrazar. Y sí, la verdad que uno, más allá de la familia o la gente de mayor contacto habitual, sí, algunos extrañamos esos tipos de cercanía, pero eh, también otra de las cosas que se ha visto, o por lo menos se ha visto en la primera parte del aislamiento, es esto de que la pandemia no solo ha develado las carencias económicas y la ausencia del Estado en algunos sectores, sino que también ha manifestado o ha visibilizado un poco las miserias que tenemos, ¿no? En lo individual y en ¿El lo qué, perdón? colectivo, las miserias individuales. Ah, Viste, cuando al principio veíamos, bueno, que llegaba un médico a su casa y los vecinos no querían que vuelva al edificio, o la estigmatización de por ahí la gente que tal vez viajó y volvió del viaje de Buenos Aires y en un principio la idea era ¿sabes también, qué? Claro. sí, ¿Sabes qué pienso? Esto es una opinión particular, Luis, que te la doy, ¿no? sí, Yo creo que perdón que no utilice un lenguaje académico, pero el que ujú, siempre ha sido garca, la crisis potencia lo garca. El que siempre ha sido empático, la crisis potencia lo empático. ¿Me entendés? O sea, eso ya mm, está, o sea, eso, eso creo que es así, ¿no? Por ahí obviamente el Garca va a tener en algún momento si la vida lo expone a algo, la posibilidad de cambiar. Pero el que siempre ha sido Garca, el que siempre ha tenido la semillita del pacho adentro, la mm, crisis hace que esa semilla explote, ¿me claro. entendés? Y como el que siempre ha sido bueno, capaz que sigue siendo tan bueno o capaz que es más bueno con este periodo de crisis. Sí, no creo que.
no creo que la pandemia nos cambie. La pandemia nos potencia, básicamente, Mm, nos potencia, nos sí. potencia. Yo, como te Lo, digo, lo, lo que descubrí es esto, ¿no? A mí mucho yo de los afectos no soy, pero por ahí abrazar a dos o tres personas, como hice esta semana, me pareció hermoso. Y que tampoco tenía, no sé si las, me encontré con estas personas y no sabía si las iba a abrazar o no, pero no por la pandemia, sino porque yo no soy muy de estar abrazando a la gente. claro, Pero tuve muchas ganas de abrazarla y abrazarlo, así que eso me pareció piola, ¿ves? Si lo llevamos a eso, a ese abrazo, a una resistencia, me parece ahí es donde te digo de lo político, ¿no? La resistencia es decir, el otro es tu enemigo y te puede contagiar. Vencer esa resistencia con un abrazo, sí, ahí me gusta, ahí me parece hasta ujú, revolucionario y político, el abrazo o el beso, ¿no? Pero el abrazo por el abrazo mismo, no sé si tanto. claro, sí, en diferentes ámbitos se ha llegado se ha llevado este tema de las enemistades, ¿no? En las competencias por un trabajo, en las competencias entre alumnos, por ejemplo, de una cátedra, entre pares, digamos, en un espacio también, ¿no? Es como que siempre tiene que haber un vencedor y un vencido, nunca pueden ser los dos vencedores y, y es complicada la situación también, ¿no? Que le atribuyan además un condimento extra para que sea mucho más candente la rivalidad entre los sectores, ¿no? Bueno, este que no se cuida me puede contagiar, o yo no hago caso porque yo tengo mis derechos a circular o a andar sin barbijo, bueno, son todos elementos que por ahí, o condimentos, mejor dicho, que alimentan esta idea de mirar y vigilar al otro como un enemigo. Claro, claro. Sí, que eso es lo que acabas de decir por ahí. Mira, esto de ver al otro como tu enemigo, lo que acabas de nombrar, la facultad de hacer un campo eminentemente político, académico, es un campo que lo potencia. Ujú. Sí, O es sea, verdad. el otro es tu enemigo. O sea, vos no compartís una mesa, vos tenés tu mesita, ¿me entendés? Y el que tiene la otra mesita es el enemigo. Y el que tiene la otra mesita es así, transó más, transó menos. Ujú. La misma facultad y la misma dinámica va potenciando eso, ¿no? Porque una cosa diferente es todos compartir una gran mesa, ¿no? Cosa imposible, parece. Pero ahí yo creo que también hay un condicionamiento externo, en ese caso la facultad, en este caso el gobierno, que te dice denunciar el que ande así, asado, o el que esté violando la cuarentena, ¿entendés? Sí, siempre el afuera es el que te mete, el policía te quiere sembrar este enano fascista policía adentro para que hagas algo, ¿no? Lo interesante es decir, bueno, esto viene para aquí, pero le voy a dar bola a este discurso, voy a hacer esto que me piden desde afuera que haga, o voy a tratar de pensarme más empáticamente con el otro, ¿no? Creo que también Ujú. ahí puede haber una clave interesante, ¿no? Claro. Suponte hoy estaba arreglando algo en el jardín del edificio y pasaron dos personas sin barbijo. Y en un momento me miran como diciendo, uy, me vio. Y yo me di vuelta porque no me importa, ¿me entendés? No me tiene que importar eso. Eh, Claro, yo no, creo que ahí, claro, no no está estoy en tus corriendo por manos. detrás, Claro, gritándoles, viste, que se pongan el barbijo. Ya creo que hay suficiente pruebas como para que lo hagan o no lo hagan, viste. Y si hay un Estado tan policial como parece que hay, se encargarán esos sujetos, ¿no? Que están encargados del sistema. Pero yo no me voy a poner a decirle a las personas lo que tienen que hacer, ¿no? claro. Sí. Vos recién nombraste, ya para ir terminando, nombraste al ámbito de la facultad, de la universidad. ¿Cómo interpela esto? Porque seguramente va a ser cuestión de todo el año, en realidad, más allá de que se abra la posibilidad de volver a las aulas este año. Yo creo que no se va a lograr porque así como hablamos de deficiencias en el sistema sanitario, lamentablemente también hay deficiencias en el ámbito educativo a nivel nacional. ¿Y cómo ha interpelado en vos esto
de mirar hacia futuro, tal vez cambios en modalidades de cursado, de relación con los estudiantes, de relación también con tus pares, con otros docentes e investigadores. Mira, primero yo lo que veo es que tenemos una muy baja participación en las aulas virtuales. Yo creo que hay muy poca gente que se anima a decirlo. Eh, También creo que buscar culpables, ¿no? No sé, no sé. Creo que los chicos en algún momento, los chicos y las chicas se inscribieron en el primer año eh, teniendo en cuenta que iban a cursar, teniendo una idea más o menos de lo que es la facultad. Y esto hizo que se cambie ese contrato. Ujú, Y no todos tienen por qué seguir con ese contrato, ¿me entendés? De que ya que las clases no pasaron, no pasan por lo físico, por el contacto físico, que pasen a lo virtual. Y no, yo no puedo culpar a los chicos y a las chicas que no lo siguen, eh, porque ellos entraron con otra idea a la facultad. Nosotros en la marcha, no sé si nosotros, no sé si incluirme yo, pero se ha cambiado esa idea, ¿no? Y bueno, se los invita, pero tampoco te puedes golpear el pecho, tampoco ellos pueden responder porque vos los llamés. mm, Yo creo que hay mucho diálogo, hay mucho foro de discusión que habla sobre el educar en tiempos de pandemia. Está todo atravesado por educar, charlas, que cómo educar, quién educa, ta. Pero no se está hablando de este tema, no se está hablando del tema más concreto. ¿Entendés? ujú, Eso me parece preocupante y muy careta, muy claro. careta. No hablar de que tenemos muy pocos chicos, y estamos interesando muy pocos chicos para que sigan, ¿no? En el Mm, cursado virtual. Eh, Eso me parece preocupante, eh, sí. Sí, que realmente, en ¿no? definitiva no va a ser una herramienta a corto plazo, ¿no? No va a ser, tal vez sea paliativa, pero no está siendo efectiva, evidentemente, no solo No, aquí, yo creo que sino... no, sinceramente. Yo ¿Ah? tengo amigos que me están Sí. hablando desde Córdoba, de Tucumán, digo, de Córdoba, de La Plata, que dice que les va re bien con las clases virtuales, ¿no? Ah, ah, Re bueno. bien, re bien, ¿no? Porque ahí las compañías telefónicas han liberado, hay otras Mm, condiciones. Las ah, clases mira. medias de esa zona son diferentes a nuestras clases medias, o a lo que nos queremos Claro. representar como clase media, con condiciones de acceso, ¿no? Ujú, Pero creo que, suponte, entré al CIU Guaraní, tenía 710 alumnos aproximadamente, primer año, ¿no? De esos 710 se deben haber inscrito 330 en el aula virtual. Y de esos 330, 180 están viendo las clases online. Y de esos 180 tengo comisiones de los JTP, en teoría uno, ¿no? Hay ujú. comisiones que tienen un alumno y hay comisiones que tienen 15 o 16 alumnos. ¿Se Y eso, entiende? sí, sí, sí. Pero eso, Y eso no es para culpar a los chicos, ¿no? claro, Esto quiero que queden claro. No, no sé, sí. ¿no? Bueno, ellos toman sus decisiones. Eh, Tal vez estas formas que se están planteando no sean las que los atraen, no sea el pacto que han elegido para entrar en la universidad. Ujú. Claro, por ahí se cree que tal vez cuando uno es un poquito más joven y está como en contacto constante con la tecnología, bueno, va a ser como meternos a una red social y va a ser como, por ahí tal vez se Nada que pensó ver. de esa manera, que nada que ver, Nada que ver. Hay evidentemente. alumnos que me dicen, estoy desesperado, ¿cómo hago para prender el video? Ujú, ¿Me entendés? No pueden, hay grupos de, una gran cantidad de chicas y chicos que me han preguntado cómo darle play para ver el video de mi clase. Estoy desesperado, entré al aula virtual, ahora no sé qué hacer. Yo tomé contacto por primera vez con el aula virtual. Esto es mala mía, no fui a ningún curso, a ningún perfeccionamiento, todo lo hice intuitivamente. ¿Me claro. entendés? Y soy una persona de más de 40 años. Y todo lo hice intuitivamente. Me cometí un par de errores, pero todo, la armé. Listo. Pensar que los jóvenes, por el simple hecho de ser jóvenes, tienen el gen y el ADN, es olvidarse de lo social, ¿no? Lo Mm, social, lo económico, que los conforma también como sujetos jóvenes, ¿no?
claro. Aparte yo Sí, estoy más acostumbrado a esto, ¿no? A ver a un video por Instagram que a entrar a un aula virtual y hacer claro. todo el recorrido, ¿no? Es otra interfaz, es Ujú. otra interfaz. Sí, y analizarlo también, desmenuzar también, ¿no? El conjunto tanto de los estudiantes como del sector de los docentes, porque es desmenuzarlo, porque también así como vemos esto, que tal vez no ha sido tan efectivo, hay otros docentes que han tenido, digamos, un relativo éxito dentro de lo que significa la cursada, este, que ha sido menor por ahí tal vez, pero evidentemente hace falta algo entre la propuesta y entre los que reciben esa propuesta, ¿no? Está faltando todavía algo que también debe ser que tiene que ver, yo imagino que tiene que ver un poco con que nos agarró a todos de sorpresa. Totalmente, y aparte no es lo mismo tener 20 alumnos que tener 700, ¿no? Mm, Eh, claro. 20, 30 alumnos, hasta 50 alumnos, qué sé yo. Puede tener Ujú. 700, y esos 700 que se vayan desgranando, primer año es complicado. Sí, Primer año es bastante complicado, ¿no? Y por eso te digo, hay mucha charla de cómo educar, pero no estamos hablando de esto, ¿no? Por eso te digo, hay diálogos que me parecen que se están dando y que son diálogos muy caretas, que hay gente que está más interesada en hacerse ver en ese lugar de estar reflexionando sobre la educación en tiempo de pandemia, que básicamente es lo que nos está pasando, ¿no? Cuando estamos claro. trabajando concretamente con estudiantes. Ujú. Bueno, vamos a ver entonces, igual qué resultado. Yo, en mi opinión, creo que no vamos a tener definitivamente un año normal. Bueno, nunca, ningún año es normal, gracias a Dios, pero no va a ser normal definitivamente. Y segura, yo ojalá que la propuesta sea no solamente para el ámbito, de una vez por todas nos pongamos a charlar acerca de educación, cómo debería ser la educación del siglo XXI, si sirven o no las plataformas digitales, si qué hace falta para que realmente sea un vínculo verdadero, ¿no? entre los estudiantes y los educadores, pero este año, bueno, para muchos, que creo, me incluyo también, porque si yo sigo siendo estudiante de la facultad, eh, va a ser un año que no va a tener muchas ganancias, pero bueno, ojalá que también sea reflexivo también para todos tanto para el claustro docente como para el claustro estudiante y para la institución, ¿no? de la universidad, ¿Sabes qué un sería tiempo de lindo, Luis? crecimiento. A ver, Qué sé yo, por ahí dejar de lado este contenido de teoría uno y decirle a los chicos, si viviríamos en condiciones en las cuales ellos puedan hacer esto que digo, todo es así como muy, muy utópico lo que pienso, ¿no? En ideales. este tipo de plataformas. Comprate tal libro, lo discutamos, Mm, ¿me entendés? Darle 2 semanas, 3 semanas, lee el libro, discutamos. Pero esto de tener que bajar los contenidos, ta, ta, ta. Y por ahí de la lectura de ese libro podemos sacar algo de algún contenido, ¿me entendés? Eso sería alucinante. Eso por ahí los acercaría a ellos, a un objeto como el libro, mm, los acercaría también a unas formas de diálogo, que a estas formas tan funcionalistas, ¿no? De claro, presentar un contenido y, no sé, por ahí sería muy lindo eso, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que no todos nuestros estudiantes tienen la posibilidad de comprarse un libro. también, siempre lo Becas para económico eso va a serían estar atravesando interesantes, un poco. becas para eso, ¿viste? Sería interesante ese tipo de cosas. Eh, Ujú. nada, bueno, eso es lo que Bueno, pienso. en una de esas también este contexto colabora un poco, ¿no? Con modificar paradigmas también, ¿por qué no Ojalá, en el ámbito educativo? Sí, ojalá, ojalá que así sea. Ojalá que así sea. ojalá que Bueno, sí. no te ha afectado mucho la pandemia porque no necesitas de abrazos ni de besos, pero seguramente en lo personal habrá algo ya para terminar. ¿Cómo te ha interpelado el COVID-19 a vos, Juan Guzmán? Eh, muy como vengo siempre, ¿no? No hice nada de hacer ninguna manualidad. ¿No aprendiste a Hago todo lo que cocinar?
No, no aprendí tengo mis 4 o 5 platos que hago siempre, hago las lecturas que hago siempre. La verdad que no me ha convertido en un mejor hombre o en un peor hombre. No, no. Sí, las cosas que tengo las sigo teniendo y me encanta tenerlas y me gusta potenciar esas cosas, ¿no? Eso nada más. Me ha descubierto sin ganas de comer carne, que eso es interesante. Bueno, Eh, sí, sí, sí. Si puede haber un cambio, creo que se está reforzando esa idea, ¿no? De pensar en otras especies al servicio nuestro y esa crueldad a la que sometemos muchas veces a los animales. sí. Eso puede ser incentivado en mi pensamiento por ahí. Bueno, sí, no, está bueno también que uno, porque viste que está como el mensaje generalizado de que estábamos todos mal y que ahora tenemos que ser personas distintas, personas renovadas. Y creo que muchos, tal vez muchos estábamos bien y no Claro, hacía falta totalmente. incorporar nada. Totalmente. El que ha sido loco, capaz que ahora está más loco nada más, pero ¿viste? Claro. No creo que haya un cambio al respecto de eso. Bueno, La pandemia no cambia, ¿viste? La gente. La potencia, insisto. bueno, sí, es verdad, muchos ha potenciado y ha evidenciado muchas cosas negativas como positivas seguramente. Sí, Eh, totalmente. Profe, muchas gracias. Nos hemos pasado un poquito el tiempo que teníamos estipulado, pero me pareció muy interesante porque los temas van a ser similares. Lo charlaba con el diputado Juan Cardoso en su momento, lo charlaba también con David Fernández, y creo que lo conoces. Eh, David, sí, un gran eh, profe. Uno de bueno, los grandes profes que tuve. claro, viste, bueno, poder escuchar distintas miradas sobre todo lo que está sucediendo, ¿no? En paralelo a lo que tiene que ver con el COVID-19, que lo vamos a tener en agenda un año más por lo menos, pero era interesante poder charlar otras cosas y aprovechar eso también, ¿no? Como para que dentro de las cosas que nos enriquecen o que podemos tomar para positivas para el resto de nuestra vida, también el poder escuchar opiniones diversas de diferentes actores sociales. Así que muchas gracias. De nada, querido, cuando quieras. Que tenga buenas noches. Chao, chao, nos Chao, chao. vemos. Ahí lo teníamos, al profe Juan Guzmán en la jornada de hoy con una charla con diferentes temas, de diferentes puntos de vista. Está bueno poder charlar así, empezando desde la sociología, pero después llevándolo para otros tópicos, y está bueno. Así que es la idea, poder charlar. Es simplemente charlar, no sacar conclusiones ni nada por el estilo, sino simplemente el poder mostrar lo que pensamos, lo que sentimos también, y está interesante el poder escuchar diferentes voces. El día jueves no les puedo adelantar todavía con quién vamos a charlar, pero el jueves a las 10 de la noche vamos a tener otra entrevista. Esta nota la puedes volver a escuchar a través de IGTV. Ahí la vamos a dejar para que la puedan volver a escuchar, porque hay muchas cosas muy interesantes, y una de las que coincido evidentemente es, no necesariamente hay que cambiar muchas cosas de nosotros. Creo que algunos están bastante bien como están, y está bueno también reconocer esas cosas, ¿no? No todos estaban haciendo las cosas mal. Y si a alguno les ha ayudado la pandemia para mejorar, bienvenido sea. Pero para los que ya estaban bien, sigan por ese lado. Un saludo para toda la gente que estuvo en el vivo, yendo y viniendo, pero que estuvo ahí. Así que invitarlos a volver a escuchar y ver la entrevista en IGTV. Chau, chau.